Porque por una hora y media aproximadamente los trabajadores de acá de Casa de Gobierno tuvieron que ser desalojados. Hubo inspección del área de explosivos de los bomberos de la policía de la provincia de Tucumán. Bueno, ministro, finalmente fue una nueva amenaza o una falsa amenaza de bomba. Así es, fue una falsa amenaza, la que, bueno, fue por teléfono, vía telefónica, lo que generó en el 911 fue la llamada y eso, bueno, generó que se aplicara un protocolo para cuidar la vida de las personas, de los que están trabajando y preservar, digamos, toda la integridad. Por lo cual se le pidió al personal de la Casa de Gobierno que se retirara por el lapso de una hora y media. Y bueno, el personal de bomberos de la Policía de Tucumán, junto con el personal de la Guardia de la Casa de Gobierno, más el personal de la Comisaría Primera y el personal de Infantería, colaboraron con la requisa de toda la Casa de Gobierno para ver si encontraban algún elemento sospechoso o algo que nos llame la atención, más allá de la revisación de lo que son el 911, la revisación de las cámaras de seguridad, o la revisión, perdón, de las cámaras de seguridad durante la noche, así como también lo que es el informe de la Guardia de Casa de Gobierno durante la noche, lo que todo arrojaba un resultado, digamos, tranquilo, que no había nada extraño, por lo cual, bueno, duró una hora más o menos esta revisión que realizaron el personal policial y luego ya quedó todo descartado, así que se volvió a la normalidad en Casa de Gobierno. O sea, no, ahora los empleados están trabajando. Ahora los empleados están trabajando y van a continuar con toda la jornada laboral como corresponde. ¿Qué decía esta llamada? ¿Estaba dirigida a alguien? ¿Era personal o era general? No, era una llamada en general, simplemente una llamada en general, nada dirigida a nada, a ningún área ni a nadie en especial. A pesar de esto, ¿qué se va a hacer? Digo, porque estamos hablando de Casa de Gobierno, acá están las oficinas de la mayoría de ustedes, de los funcionarios, incluso del gobernador. Bueno, se ha realizado lo mismo que se realiza en cada una de estos hechos, cuando fueron en una escuela, cuando fue en otra repartición, se hizo lo mismo y se trabajó con la misma seriedad y celeridad. Es decir, la dirección de investigaciones de la Policía de Tucumán en la división de delitos telemáticos y cibernéticos, bueno, está investigando esta llamada y ¿Un número registrado? hay un número registrado y está investigando esta llamada y a su vez trabajando en equipo, digamos, con el Ministerio Público Fiscal, tratando de juntar la mayor cantidad de pruebas posibles como para acercarle al ministerio, al fiscal que interviene en la causa, y bueno, de ahí veremos qué decisiones que va tomando el fiscal y lo vamos a acompañar. La decisión del gobierno es firme de acabar con todas estas llamadas y, como lo decía anteriormente, tanto el Ministerio Público Fiscal como con la Policía de Tucumán se trabaja en equipo, y si se registra y se encuentra esta persona, que tarde o temprano se va a encontrar porque los medios electrónicos dejan rastros. Algunos son un poco más complejos y otros un poco más fáciles de seguir. Se lo va a buscar, se lo va a poner ante la justicia, se encuentre donde se encuentre, en la parte del país que se encuentre, se lo va a buscar y se lo va a traer ante la justicia. Silvina y Sergio están en el piso, no sé si tienen consultas para realizarle al ministro. Sí, gracias, José. ¿Cómo le va? Sergio, Silvina, los saludamos, ministros, desde acá. Bueno, teniendo en cuenta que estos hechos no solo se han dado ya en establecimientos educativos, como hemos visto también en organismos del Estado, el caso del ANSES, el caso de la Secretaría de Estado de Trabajo, ahora mismo en Casa de Gobierno, ya no podemos hablar de hechos aislados. Y mucho menos, creo yo, y eso quiero preguntarle cuál es su apreciación y su lectura, de algún alumno díscolo o bromista que está realizando entre comillas, bromas pesadas. ¿Cuál es su lectura respecto de esto? Porque ya tenemos decenas de este tipo de prácticas o de maniobras que a todas luces ya sabemos que son ilegales. ¿Qué lectura tienen ustedes? Mire, con respecto a esto, realmente se tiene que investigar, cada una de las denuncias se tiene que investigar y se tiene que llegar a fondo, porque no es que afecta a un establecimiento en especial, sino que nos afecta a todos los tucumanos. Esto altera el orden normal o el desarrollo normal de un día,
no tan solo de aquellos que vienen por casa de gobierno, que pasan por una escuela, sino que pasan, o por el ANSES, como usted decía, que pasan por cualquier repartición donde ha tenido una amenaza de estas. Así que estas investigaciones sé que las está investigando el Ministerio Público Fiscal, la policía está colaborando y así también se están colaborando con las policías de otras provincias, por lo cual creo que hay que llegar hasta las últimas consecuencias, ponerlos ante la justicia de estas personas, porque, bueno, vuelvo a repetirle, primero es un delito penal y luego altera el orden o el día normal de cada uno de los tucumanos en este caso. En el caso particular de hoy, ¿el número de origen de la llamada sería un número fijo o un número de celular? Es un número de teléfono, le pido disculpas, pero me reservo la información por cuestiones de investigación. No quisiera dañar la investigación, digamos, a la Fiscalía, así que, pero sí es un número, fue una llamada telefónica. Ministro, poniéndonos en el lugar del ciudadano de a pie, que ve y advierte todas estas cuestiones y ve que pasa el tiempo y, como uno dice, no pasa nada, no hay hechos concretos que determinen realmente la veracidad de lo sucedido y que podamos determinar a un responsable o a un culpable de estos hechos. Estamos hablando de decenas de ellos, más de 100 casos, y hemos tenido tan solo 4, creo, 4 o 5 como muchos. ¿Por qué se tarda tanto tiempo en determinar responsabilidades? Primero, ahí tenemos justamente, usted dijo, los 4 casos que son hechos concretos, 4, 5, no sé cuántos casos más tendrá el Ministerio Público Fiscal ya como concretos. Algunos, de acuerdo a las medidas probatorias que tiene el fiscal, pidió la detención y quizás a lo mejor tiene otras causas donde, de acuerdo a las medidas probatorias, no correspondía pedir una medida privativa de libertad. Pero sí todas las pruebas tecnológicas, todos los medios tecnológicos dejan sus rastros y, bueno, de acuerdo, algunos son más fáciles de buscar y otros son un poco más difíciles de encontrar y de documentar, pero siempre a la larga se llega a saber. Pero es por una cuestión de falta de tecnología, de elementos adecuados para proceder a la investigación y dar con las personas responsables. ¿A dónde está la falla o qué es lo que hace falta? ¿De qué es lo que carecen? No es falla, sino que no es falta de tecnología ni falla, al contrario, conozco las personas que realizan esta investigación y como se ha realizado en otro momento, cuando Tucumán estaba siendo azotado por estas estafas telefónicas o estas estafas a través de los medios digamos, de las redes sociales y de mails que se enviaban a las personas, Tucumán ha costado mucho, pero ha realizado una investigación y ha dado que eran personas que estaban viviendo en ese momento en Córdoba y se pidió las órdenes de allanamiento, se los trajo y se los detuvo y se los presentó ante la justicia. Todo depende a veces del medio que se ha utilizado. También no nos olvidemos que los servidores a veces no están en Tucumán y ni en Argentina, sino que están en otro país y eso lleva un trámite burocrático. También depende mucho de por ahí un poco el conocimiento tecnológico de la persona que lo realiza. A veces que conocen un poco más y otros conocen un poco menos. Entonces, cuando conocen un poco menos es más fácil. Cuando conocen un poco más de tecnología, tratan de ocultar sus rastros, Pero siempre se ha llegado. Tanto en las estafas, como le digo, esas estafas que se hacían serán 3 años, 4 años, si no mal recuerdo, como también a otros negocios que hicieron con estafas con venta de vehículos, que también se ha llegado. No es por falta de tecnología, sino que, bueno, los medios tecnológicos también hay que saberlos rastrear con tranquilidad. Hoy tenemos antenas que se puede buscar, digamos, a través de las antenas se triangulan y esa triangulación nos da ya un radio más chico de búsqueda. También vemos la telefonía, que si se aplica 4G o no, todo va variando, o se aplica un Wi-Fi, tenemos el IP, tenemos depende si se utiliza una computadora o una tablet con un chip, entonces todo varía, digamos, y alguno lo hace, depende del elemento que se utiliza, lo hace un poco más fácil o un poco más difícil en cuanto al rastreo
empleo y sobre todo porque hay que documentar bien para poder enrostrar este delito que están cometiendo. Las veces que hablamos con funcionarios del ministerio que usted preside, con Rolando Gómez, con Farhat, inclusive aquí en nuestros estudios, insistieron en la necesidad del diálogo, en el caso de las escuelas, de la comunidad educativa o en general cuando se trata de amenazas a otros organismos. ¿Basta, es suficiente con ese diálogo hasta que dé sus frutos o hace falta algo más? Considero que el diálogo siempre es importante. El diálogo siempre es importante, concientizar a los chicos también, digamos, de lo que están haciendo, de lo que se está cometiendo, de lo que están haciendo, y de que no es un juego cuando se trata de alumnos. Cuando se trata de alumnos, que no es un juego y que también tiene sus consecuencias. Entonces, yo creo que el diálogo nunca se tiene que acabar, nunca tenemos que cortar el diálogo. Hay otras acciones, por un lado se puede dialogar y capacitar y enseñar, y creo que lo que nunca se debe cortar, y de ahí siguen todas las acciones que tiene que realizar la justicia, tanto como la policía, el Ministerio Público Fiscal, los jueces, que bueno, que se viene trabajando en ese sentido. Bueno, ministro, bregamos. Y por supuesto el ejemplo, ¿no? El ejemplo de los grandes, ¿no? Bien, bregamos porque este tipo de prácticas se terminen de una vez por todas, por el beneficio de toda la comunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Así es, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Igualmente. Adiós. Gracias, Bueno, José. reiteramos entonces, ha quedado ya funcional la Casa de Gobierno, se está trabajando en sus oficinas, los que trabajan justamente en este turno, los que ya han cumplido su turno se han retirado, y bueno, y claramente, llamar a la cordura a aquellos que toman estas decisiones de poner en alerta a todo un equipo de trabajo de seguridad y también a la propia comunidad, a los que están rodeando justamente esta institución. Así es. Gracias, José.